Voz del Derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén viendo. Es un gusto darles la bienvenida al programa de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa, como siempre, es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la facultad. Soy su amigo Juan Negrete y de verdad es un gusto y un privilegio siempre poder estar platicando de temas jurídicos, de temas importantes, que realmente nos congratula porque compartimos con grandes expositores, gente de primer nivel, abogados, profesionistas que son autoridades en la materia, y el día de hoy contamos pues, sobre todo con la presencia de una increíble dama, una gran abogada. Déjenme decirles que muy brevemente, porque no nos daría tiempo de dar toda su síntesis curricular, pero sí vamos a señalar unos puntos muy interesantes. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana, y actualmente ella se desempeña en la gerencia jurídica contenciosa en Grupo Peñoles o Industrias Peñoles, lo cual es una empresa muy reconocida, sobre todo en materia minera. Pues vaya, no quisiera yo agotar el tiempo de nuestra querida amiga. Démosle un fuerte y una calurosa bienvenida a la maestra Sandra Macías Álvarez. ¿Cómo está, querida maestra? Sea bienvenida a este espacio y gracias por compartir un tema muy importante como es la responsabilidad penal de las empresas o las personas jurídicas. Muchas gracias, licenciado. Es un placer acompañarlos en este día y compartirles un poquito de la experiencia en este tema, un tema que apenas inicia con la llegada de las reformas del Código Nacional. Así que un gusto compartir este tema con ustedes. Gracias, por favor, maestra. Este espacio es suyo y somos bienaventurados en escucharle. Adelante. Gracias. Bueno, es importante para nosotros este tema cuando estamos a cargo dentro de una empresa. La responsabilidad penal de las empresas y el impacto que tiene el compliance. Es lo que abordaremos el día de hoy. Bien, pues para definir o para comenzar con este tema, es importante primero conocer lo que es el concepto de la persona jurídica. La persona jurídica la vamos a entender como un sujeto de derechos y obligaciones que existe no como individuo, sino como un grupo de personas, de dos o más personas que se conforman para ello. Entendiendo como por persona jurídica todas las agrupaciones dentro del mundo jurídico, justamente. La responsabilidad penal es un concepto un poco particular porque nuestra legislación no lo define, no está definido por la legislación, y sin embargo, al intentar todas las acciones en esta materia, se habla mucho de la responsabilidad penal. Pero vaya, en un concepto muy básico, lo vamos a entender como, como aquella obligación de responder por los propios actos delictuosos, sufriendo o trayendo como consecuencia una sanción penal o impuesta por la ley y que exista ese ánimo de infringir la ley. Bien, ahora como una responsabilidad penal de las personas jurídicas es una figura que se permea con estos dos conceptos. Permite que un delito sea imputable a una sociedad por considerar que dicha conducta típica, antijurídica, fue cometida por su cuenta y en su nombre por agentes de la propia empresa, sus representantes legales, administradores, socios o accionistas. Todo es el impacto que tiene una responsabilidad penal de la persona jurídica. Bien, vamos a platicar muy brevemente de lo que son los antecedentes de esta figura. Esta figura tiene su origen en la Convención de la ONU contra la corrupción. ¿Por qué nace ahí? Todos los delitos de cuello blanco es ahí donde tiene su origen. Cuando se habla de los delitos de cuello blanco, los que eran sancionados son las personas físicas que cometían la conducta ilícita, pero nunca se llegaba a la investigación o nunca tenían esa repercusión con las personas morales.
aun y cuando esos delitos se cometían en su seno. Con ello, también lo acompaña la Convención de Palermo. La Convención de Palermo, a grosso modo, se crea o crean el protocolo de Palermo justo para la trata de personas, para combatir ese delito, protegiendo particularmente a niños y mujeres. De ahí es que tenemos dos artículos importantes, la Convención de la ONU en el artículo 26, que señala que todos los estados participantes en ella van a establecer las normas que impliquen la responsabilidad penal de las personas, de acuerdo a su normatividad de cada estado. Y bueno, en el artículo 10 de la Convención de Palermo es cuando se establece para la trata de personas. Es así como tanto el tema anticorrupción y la trata de personas es que nace esa responsabilidad penal para las personas jurídicas. ¿Cómo llega a México? Esta figura es bien particular, llega en el Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo de 2014, con esa reforma magna del tema penal. Podemos hacerle muchas críticas a esa legislación, las han habido históricamente, ¿no? Pero es bien particular por esta situación, porque es la primera legislación que permite visualizar que la persona jurídica puede ser denunciada y procesada, investigada, pero desde una óptica penal. Eso es lo relevante de esta reforma. Bien, en mayo de 2016 hubo una discusión a este proyecto, a un proyecto de reforma, muy cerquita, ¿no? En 2014 empieza y en 2016 ya hablábamos de reformas a este aspecto. Y efectivamente en junio llega esa reforma, se modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales y también trae con ello algo bien particular y de mucha relevancia, que es que en el Código Penal se establece un catálogo de delitos que pueden ser atribuibles a la persona jurídica. Eso es lo que rescatamos en la famosa o conocida reforma miscelánea fiscal. Perdóname, miscelánea penal. me llegó un poquito otro tema. Bueno. Y en el año pasado, justo hace un año, hubo una reforma al catálogo de delitos. Bien. ¿Cómo lo entendemos o cómo aterrizándolo a nuestra legislación? En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 421, vamos a encontrar esta definición. Nos establece este artículo, que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos que sean cometidos en su nombre, por su cuenta, en beneficio o a través de los medios que proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia al debido control en la organización, con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho de derecho. Aquí es bien importante, estos delitos que son atribuibles a las personas jurídicas, la característica es eso, que sean cometidos en su nombre, en su beneficio. Es ahí donde encontramos esta particularidad y donde no debemos de dejar de atenderla cuando queremos establecer un procedimiento o cuando queremos prevenir el procedimiento en contra de la persona que representemos, ¿no? También dentro de esta reforma o dentro de estos artículos vamos a encontrar lo que son excluyentes y atenuantes. En el tema de las excluyentes, establece el propio artículo que el hecho de que la persona moral se llegue a transformar o se pretenda disolver durante este proceso de investigación no quiere decir que no van a ser sancionados, porque probablemente o por lo que se busca es prevenir que esas personas jurídicas no sean disueltas sin haber recibido una sanción, sin haber sido sujetas a ese proceso penal. Entonces, pueden llegarse a declarar nulos ese movimiento corporativo en contra para poder seguir el proceso penal. También establece la legislación que el hecho de que los administradores o los representantes legales o sus comisarios de esa sociedad, de esa empresa,
sean responsables del cumplimiento de la sanción, no quiere decir que me van a excluir a la empresa. O que si ellos resultaron con este excluyente de responsabilidad, no quiere decir que a la persona moral no se la vaya a investigar. Son dos procesos diferentes. Bien. Y aquí solamente de una manera muy particular, pero sin ahondar en el tema, porque nos llevaría más, quiero resaltar que en la legislación de la Ciudad de México establecen las atenuantes muy específicas, ¿no? Que dicen que si durante esta comisión del ilícito, durante este proceso de investigación, la persona jurídica se enmienda, por llamarle de alguna manera, diciendo que va a imponer estos medios de control a su interior, esa va a ser una atenuante, ¿no? O si ellos contribuyen a esta investigación, también eso va a ser una atenuante. Muy específico lo señala la legislación de la Ciudad de México, no con tanto detalle el Código Nacional, que es en donde nos estamos abocando ahorita. Bien. Dentro de esta responsabilidad penal, les comentaba yo que con la miscelánea penal existe el catálogo de delitos que establece el Código Penal Federal en el artículo 11. Aquí podemos encontrar algunos de los delitos que son considerados para las personas morales: el cohecho, el tráfico de influencia, el robo de vehículos, el tráfico de menores, la defraudación fiscal, los delitos en materia de hidrocarburos, el terrorismo, el fraude, y bueno, quiere decir de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Son por mencionar algunos delitos. En el artículo 11 bis vamos a encontrar todo este catálogo. Y también en ese catálogo nos remiten a las leyes específicas o especiales que existen para determinar estos delitos. Bien, por poner un ejemplo en los delitos, o por qué podemos ser susceptibles de estos en las empresas. Toda empresa necesita permisos para establecerse, ¿no? Todos tenemos que acudir a autoridades administrativas a gestionar algún permiso, desde una licencia de funcionamiento, un uso de suelo, qué decir de las empresas más grandes que en todo el territorio necesitan tener operaciones, ¿no? O circular los vehículos, en fin, todas las actividades que tengan que ver con eso. Eso es susceptible, esa conducta puede ser susceptible de un delito, y nosotros o las empresas tendrían que estar salvaguardando ese proceso, implementando normas para poder evitar que se cometan esos ilícitos, ¿no? Les comentaba yo en el tema de una licencia de funcionamiento. ¿Por qué puede ser susceptible una empresa? Pues por el simple hecho de llegar ante la autoridad administrativa y el famoso cohecho, ¿no? Facilitar los trámites. Si se llega a determinar que esa persona, la persona física que cometió esta conducta, está actuando a nombre de la empresa, es para el beneficio de la empresa. Ahí es donde se puede configurar la conducta ilícita. De ahí la importancia que exista un catálogo de delitos. Bien. Estamos hablando de una responsabilidad penal de una persona jurídica. También esa persona hay sanciones, hay consecuencias cuando comete un ilícito. Y también están establecidas en la legislación penal. Esas consecuencias jurídicas no son otra cosa que las penas que conocemos para una persona física, ¿no? Un procedimiento penal o un proceso penal te lleva a una penalidad. Esa penalidad es la privación legal de la libertad. Bueno, en el caso de una persona jurídica, porque no vas a meter a una persona jurídica a la cárcel, no la vamos a entender así, pero sí hay consecuencias. Y esas consecuencias están desde suspensión de actividades, que ya puede ser en un solo establecimiento o de forma permanente. Entonces estaríamos hablando de la clausura. Existe la disolución, que haya una sentencia en la que te determine que te tengas que disolver. La publicación de esa sentencia, la remoción de algún funcionario en específico, la intervención a tus cuentas, ¿no? Es impactante estas consecuencias que puede tener la persona jurídica. Algunos han cuestionado, la publicación de la sentencia. El impacto que tiene el que se publique una sentencia en donde
donde la persona jurídica fue quien cometió el ilícito, pues es impactante. El tema de la reputación en una persona jurídica tiene un impacto fuerte, un impacto severo. No es como que lo hagas menos la publicación de la sentencia. Es un poquito por poner el símil cuando se solicitaban los antecedentes penales o no penales a una persona física para ser contratada, ¿no? O sea, ¿quién iba a querer tener a una persona en sus filas que hubiese tenido antecedentes por un robo, por un homicidio, por violencia? En una persona jurídica, este es el impacto de una sentencia, ¿no? ¿Quién va a querer hacer negocios con mi empresa si fue susceptible de un proceso penal, ¿no? Lo resalto porque hay quienes lo ponen en menos, consideran que lo más impactante es la disolución, lo asemejan a la pena de muerte, pues sí, una empresa murió, pero no, o sea, la publicación de la sentencia tiene ese impacto, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Seguimos hablando de este proceso penal de las personas jurídicas, ¿no? Si estamos hablando de que tienen una consecuencia, también existen los mecanismos alternos, las soluciones alternas para terminar con ese proceso. ¿Qué son las soluciones alternas? A grosso modo, son herramientas que nos sirven para finalizar el procedimiento sin llegar a la etapa de juicio oral. ¿Y cuáles son esas? Pues es un acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, ¿no? El acuerdo reparatorio, que es como la herramienta más conocida, que es un acuerdo entre la víctima y el imputado y tiene el fin de la reparación del daño, ¿no? La suspensión condicional del proceso. De igual manera, todas tienen de por medio la reparación del daño. Pero esto es para ya no llegar al juicio, para que ya no exista esta sentencia, que me puedan publicar, para que ya acepto que soy responsable, queda, cuánto te debo, y se acaba. ¿Por qué tiene esa importancia en el caso de las personas jurídicas? También hay autores o hay abogados que consideran que este acuerdo reparatorio es como un tema recaudatorio por la reparación del daño, ¿no? ¿A quién le estás causando el daño? Pues una empresa es más fácil que tenga los medios para liquidar o para finiquitar esta reparación del daño a que lo tenga una persona física, ¿no? Pero bueno, al final del día son herramientas que están establecidas en la legislación y que también pueden ser utilizadas para las personas jurídicas. Bien, ¿cómo es este tema de la imputación? En la doctrina encontramos que son dos modelos de imputación que encontramos para las personas jurídicas. El primero es de forma directa. Este es muy, muy sencillo, pero muy, muy duro. ¿Por qué? Porque basta con que la persona física que haya cometido la conducta ilícita sea aquella o se compruebe que tiene ese lazo o ese nexo con la persona jurídica para que la persona jurídica sea sancionada. O sea, es mi gestor, tengo un contrato de prestación de servicios con él, se acreditó el cohecho en el tema de las licencias de funcionamiento que platicábamos hace un rato. Está actuando en mi nombre, sí, porque tengo ese contrato de prestación de servicios con él. Actúa en mi beneficio, sí, la licencia es para mí, soy responsable penal. Así de sencillo. En el modelo de imputación por defecto en la organización, hay quienes lo juzgan un poco benévolo. Ya juzgue cada quien. ¿Por qué es por defecto en la organización? Porque aquí entonces la persona jurídica tendrá que acreditar que existen los medios de control dentro de la empresa, que ella tomó todas las precauciones, todas las providencias para evitar que en su interior se cometa algún ilícito. ¿Por qué lo consideran algunos abogados benévolo? Pues es eso. Entonces basta con que yo tenga mis manuales, que tenga políticas, que haya hecho esa campaña dentro de mi empresa para que no sea sancionada la empresa. Pues sí, pero tiene sus particularidades. También las vamos a ver. Es así como llegamos a este debido cumplimiento. Las empresas tienen la obligación de prevenir la comisión de delitos en su seno. Y con ello también tienen
tienen la obligación de reportar esos delitos que se cometen, esos ilícitos que se cometen, de ponerlos en conocimiento de la autoridad. Y aquí hago una breve pausa porque este tema es un poco delicado en el sentido de que infundir la cultura del miedo dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, ¿no? Oye, entonces si yo evito los delitos, ¿o cómo puedo hacer yo para evitar los delitos? Yo creo que es un tema de, en lugar de buscar ese tema de una cultura de miedo, es más prevenir, ¿no? Somos responsables como sociedad para establecer estos medios de control, estos mecanismos de control. Es importante eso y entonces las organizaciones juegan un papel importante dentro de la sociedad. Bueno, esos famosos programas de cumplimiento que hemos escuchado, el compliance, ¿no? Y es así como llegamos al compliance, a lo que conocemos o que hemos escuchado que se le denomina compliance o programas de cumplimiento. Bien, un programa de cumplimiento, ¿en qué consiste o cómo lo hemos conocido nosotros recientemente o lo que hemos escuchado? Que ese programa de cumplimiento debe de contener un protocolo o protocolos de actuación, guías o manuales de cumplimiento, de documentar todas las actividades que se realizan al interior de la empresa. Eso es lo que conocemos a grosso modo como un programa de cumplimiento. Bien. Y también con ello viene una supervisión. En algunas organizaciones deciden contratar a alguien externo como un oficial de cumplimiento o al interior establecer un área específica que se dedique a la supervisión de todas esas facultades, de esos protocolos de actuación, que estén documentadas todas las operaciones y actividades que lleva a cabo la empresa. Eso es lo que consideran como un manual de cumplimiento. Mientras mis actividades tengan un protocolo o un procedimiento, yo tengo ese compliance, pero no es suficiente. Un programa de cumplimiento es importante que se analice desde las entrañas de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Es indispensable la elaboración de un diagnóstico de la detección de riesgos. ¿Cuáles son mis actividades vulnerables, susceptibles de esos riesgos que existen? No nada más con documentar la operación o con documentar una actividad riesgosa. Tengo que hacer ese análisis a conciencia de esas actividades de riesgo. Conforme a eso, vamos a establecer reglas para autorregularnos, ¿no? ¿Qué se necesita para disminuir esos riesgos? Pero no nada más basta con tener el documento o tener un portal muy bonito donde existan esos manuales, no. Tengo que capacitar al personal, tengo que difundirlo, tengo que dárselos a conocer. Y no es como que solamente, bueno, ven a mi plática, me escuchas y todo muy bonito. No, hay que crear esa conciencia, esa capacitación va más allá, porque tienen que tomar estos cursos o estas pláticas, se tiene que hacer conciencia de la actividad, de concientizarlos de las actividades de riesgo y de que se deben de apegar a las normas para reducir justo esos riesgos. Con ello también se viene cómo lo controlamos, cómo lo regulamos, cómo nos aseguramos. Son muchas operaciones las que tenemos. Entonces existe un canal de denuncias, tanto interno como externo. Interno para los trabajadores, compañeros, subordinados, a todos los niveles es como debe de existir ese canal de comunicación, ese canal de denuncias. Pero también externo, ¿por qué? Pues porque yo también tengo relación con mis clientes, no lo puedo dejar corto, tengo que impactar hasta allá. ¿Por qué? Porque somos esa sociedad que si tengo relación con un tercero, también él debe de quedar involucrado en este tema. Y si ese tercero es quien está observando esa conducta ilícita, pues le voy a facilitar los canales de comunicación para que hagan su denuncia de forma interna y se pueda dar esa investigación. Y un factor muy, muy importante para ello, que es el oficial de cumplimiento, el compliance officer.
¿no? Como le quieran llamar. Pero dentro de la organización debe de existir una persona que pueda supervisar esa actividad, que pueda asegurarse desde ese análisis de riesgo, esas normas, esa capacitación, que está funcionando el sistema de denuncias, sino para hacer las correcciones debidas. Esa es una constante actualización. No la podemos dejar nada más ahí de, pues ya lo implementé y aquí está mi cumplimiento. Porque, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a incorporar después en un proceso penal? ¿No? Vamos avanzando para comentarlo. Hay algo que cuestionan un poco con estos programas de cumplimiento, porque no lo advierten y porque lo creen exagerado. Ya saben cómo son los abogados, nos dicen, ¿no? No, no es de esa manera. Es el compliance penal. ¿Qué quiere decir eso? Este compliance penal es importante porque de la misma manera que platicábamos ahorita de cómo se debe de conformar un programa de cumplimiento, el compliance en general en la empresa, desde partir de un riesgo, de dónde detectar en dónde está el riesgo, en esta ocasión lo vamos a combinar. Tienen que existir esa sinergia porque tenemos que hacer esa evaluación de riesgos penales. De ahí la importancia de que exista un catálogo de delitos. ¿Qué delitos soy susceptible de cometer? En mi interior como empresa, en el seno de mi organización, ¿qué delitos se pudieran llegar a cometer, ¿no? No es lo mismo una farmacéutica que un banco, ¿no? No es lo mismo una casa de bolsa chiquita o una institución bancaria, una institución de crédito más grande. No es lo mismo. Entonces, tiene que ser un traje hecho a la medida para cada empresa, pero considerando también estos riesgos penales. Si ustedes ven, estos puntos son similares a la lámina anterior. Es el análisis de riesgo, pero desde una perspectiva penal, los delitos penales, la importancia que surge con esto. ¿Qué delitos de los que están catalogados en el Código Penal se pueden cometer a través de mis agentes al interior de la empresa? Eso es lo importante aquí. Recuerden que el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que habrá responsabilidad penal para las personas jurídicas de los delitos establecidos en la propia legislación. Entonces, es desde ahí hacer ese análisis, ese catálogo de delitos y esa evaluación de riesgo que se tiene que hacer al interior de la empresa. ¿Para qué nos sirve esto? Es para eliminar esos riesgos de que mi organización pueda ser susceptible de una responsabilidad penal. Es como converge esos cumplimientos. No los podemos tener aislados. No puede ser un cumplimiento o un manual de cumplimiento de operaciones, o un manual de cumplimiento ambiental, o un manual de cumplimiento de datos personales. Es todo en su conjunto, pero desde esta óptica, ¿cómo evitar que la persona jurídica sea imputada por una responsabilidad penal? Bien, en un caso hipotético, ¿no? Estamos en una organización, esa organización o va a ser investigada, es susceptible de una investigación por algún ilícito que se detectó. El Ministerio Público lo primero que tiene que hacer es poner en conocimiento de esa persona jurídica que se va a iniciar una investigación en su contra por determinada conducta. Y le va a empezar a solicitar: quiero tu organigrama, necesitamos tus reglamentos, tu diagnóstico de riesgos, tus protocolos de actuación, manuales de cumplimiento, programas de capacitación, cómo capacitaste a tus trabajadores y qué mecanismos de supervisión implementaste. Toda esta información la va a solicitar el Ministerio Público. Y de aquí es no nada más tenerlos en papelito, no, sino es cómo explicarlos al Ministerio Público. Recuerden la importancia del juicio oral, cómo se van a llevar a juicio esos documentos, o esos instrumentos, si no es físicamente que estén nada más, ¿no? ¿Cómo los voy a llevar yo a juicio? ¿Y cómo van a ser evaluados? O sea, no, también mi oficial de cumplimiento juega un papel muy importante porque él tiene que conocer cómo funciona todo esto, cómo se implementaron, desde ese análisis de riesgo, los tiene que conocer,
porque a quien van a cuestionar es a él en una audiencia de juicio. ¿Y qué va a pasar aquí? En caso de que la empresa cumpla con ese programa y el Ministerio Público determine que es eficaz ese medio de control para evitar ese riesgo o para evitar esa conducta ilícita, ahí se acaba. Ahí se acaba la investigación. Voy con la persona física, va a decir el Ministerio Público. Únicamente. ¿Por qué? Porque la persona jurídica acreditó que todos los medios que tiene, todo ese programa de cumplimiento es verdaderamente eficaz para disminuir esa probabilidad, ese riesgo de que sea sancionado. No los acredita o no son los manuales adecuados y pues va a ser penalmente responsable la persona jurídica. No olvidemos que dentro de este juicio también existen principios rectores, que existen derechos tanto para la persona física como para la persona jurídica, en igualdad de circunstancias. Una persona jurídica también tiene derecho humano, ¿no? Que está todo lo que han dicho los autores y lo cuestionan. Pero es en este sentido en el que se va a utilizar el compliance. Por eso decía que no es una cultura de miedo, es una cultura de prevención, de cómo evitar que las personas jurídicas sean responsables. Y va a mostrar algo más sano, una organización más sana. Debemos de ver estos beneficios del compliance porque la persona jurídica puede evitar que los delitos se cometan en su interior. Sí son previsibles, sí se pueden evitar. Por eso hacía el énfasis de que no es una cultura de miedo, sino es una cultura preventiva. ¿Qué de mi procedimiento básico no estoy advirtiendo, no estoy cuidando una actividad en donde se pudiera cometer un delito? Por eso es importante el análisis de riesgo desde la perspectiva del delito. Y por eso el oficial de cumplimiento juega un papel muy importante. No es lo mismo que haga la revisión el abogado de la empresa a que lo haga el especialista en determinar el riesgo. Lo tiene que conocer a detalle. El tener un debido control, un programa de cumplimiento es súper importante. Ya lo explicamos al momento de llevarlo a juicio, porque me puede ayudar para atenuar la responsabilidad de la persona moral, de la persona jurídica. Porque al adoptar este medio me va a llevar a disminuir esas sanciones. Y lo que les comentaba también en un inicio de la publicación de las sentencias, veamos esto como una cultura corporativa sana. Es una oportunidad de negocio. Si yo soy una persona transparente, una persona con medios de control, voy a contagiar con quien hago mis negocios. Es una cadena y va a ser de mejor reputación. Y eso los empresarios lo deben de saber. No tiene precio en el mercado, ¿no? Gozar de una sana cultura corporativa. Me regreso, perdón, un poquito antes de llegar a esas conclusiones. Es importante que dentro de estos programas de cumplimiento se establezca esos valores de las organizaciones. Es establecer esos mecanismos para poder llevar con la empresa un control debido, pero trasladarlo también a los terceros. Eso es muy, muy, muy importante. Lo puntualicé porque como manera de conclusiones de esta breve plática, porque claro que el tema da para mucho, mucho, mucho más, al menos hemos considerado o coincido con algunos abogados en dos puntos. La existencia de un código penal nacional. Si ya tenemos un código nacional de procedimientos penales, ¿por qué no un código penal único? ¿Por qué no? ¿Y por qué suma en este punto de la responsabilidad de las personas jurídicas? Si lo que queremos es que de verdad en las organizaciones se estudie se imponga, no es la palabra adecuada imponer, se contagien de implementar un programa de cumplimiento,
Imagínense aquellas empresas que tienen establecimientos en el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Imagínense lo costoso que va a representar para ellos ese programa de cumplimiento de apegarse a cada una de las legislaciones de los estados, porque el catálogo de delitos está el federal, porque hay delitos federales. Pero ¿y dónde están entonces el Código Penal del Estado de México, el Código Penal del Estado de Quintana Roo? Porque entonces tendría que hacer un programa de cumplimiento de acuerdo a cada legislación. De ahí es esa importancia. Ha habido iniciativas, ha habido críticas a que exista o que no exista. En mi particular punto de vista, creo que debería de existir y ayudaría o fomentaría esta cultura entre los empresarios, a que no le teman, ¿no? Sino al contrario, a que vean el programa de cumplimiento como un beneficio para ellos, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de una ley general de responsabilidad penal de las personas jurídicas? No hay nada en la legislación, no hay como una fórmula, vaya, donde podamos encontrar cuál es esa, cómo determinar esa responsabilidad, qué se necesita hacer, cómo se necesita hacer un compliance. O sea, no hay una norma en particular, en legislación impuesta. Te dicen qué es lo que debe de existir, pero no está con este detalle. Y creemos que esto sumaría, no, con este conjunto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, un Código Penal único y la Ley General de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, serían un complemento, algo similar a lo que existe en la Ley General de Responsabilidad del Estado, ¿no? Sería como el similar, ¿no? Pero para las personas jurídicas, porque otro detalle, se me escapaba comentárselos, en el Código Nacional son las personas o los estados están excluidos de la responsabilidad penal, ¿no? Es para las personas jurídicas, entendiendo sindicatos, fideicomisos, empresas, eh, partidos políticos, pero no el Estado, curiosamente. A manera de reflexión, las empresas que existen en México podemos agruparlas en 3 grandes grupos, ¿no? Aquellas empresas que están ocupadas por implementar un programa de cumplimiento de acuerdo a su giro, hacerse ese traje a la medida. Aquellas empresas que no lo quieren implementar y que no lo consideran necesario. Y aquellas que por desconocimiento no lo han podido implementar o lo han dejado muy simple. O que desafortunadamente lo han implementado a fuerza después de una amarga experiencia, ¿no? Decía yo que era una reflexión porque es qué tipo de empresa queremos tener, ¿no? En cuál queremos estar. No es un trabajo sencillo, ¿no? No lo es, pero es esa reflexión, que le encontremos que desde el momento en que la legislación permitió que una persona jurídica sea investigada desde un punto de vista penal, es para que hagamos algo para prevenir eso. No para que nos asustemos y ocultemos, al contrario, para que documentemos y podamos tener una corporación sana. Bien, esta es la exposición, pero quiero compartirles esta reflexión que encontré de una oficial de cumplimiento, de Adriana Peralta es ella, que dice, hacer lo correcto nos haría trascender. Hacer lo correcto es hacerlo bien desde el principio, siempre. Muchas gracias. Aquí es mi exposición. Muchísimas gracias, querida maestra Sandra Macías, de verdad fue muy, muy alentador escucharla. Creo que el tema, como bien lo señalaba usted, es un tema muy amplio. Es titánicamente un reto hacerlo en este breve tiempo, lo cual le agradecemos mucho porque lo hizo muy profesionalmente. Aparte, muy dinámico, porque es algo que nos debe tener claro que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues es una realidad y es algo que tenemos que prevenirlo desde dentro, desde la estructura interna de la empresa, porque pues lo que se trata no es, como siempre, pensar en una legislación penal
punitiva que castigue nada más, sino tenemos que evolucionar plenamente a una cuestión preventiva, a un derecho penal de la empresa que sea preventivo para las acciones que al final y al cabo y en un futuro pues le van a ser de mucha utilidad hasta sus propios socios accionistas. De ahí, querida maestra, y déjenme antes decirles, perdón el corte tan repentino, pero pues es importante tener a la maestra Sandra Macías con nosotros porque aparte, pues ella pertenece a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, y además pertenece a la organización Women in Mining aquí en México. Y pues aparte de que es una mujer líder en su ramo, pues sobre todo es una abogada de empresa que conoce de la materia. Y aquí me quiero adentrar ahora sí a la pregunta. ¿Cuáles serían los parámetros o qué parámetros considera usted que podemos determinar o cómo podemos determinar esa diferencia de la responsabilidad penal que ocurre entre la empresa como sociedad y pues obviamente sus accionistas y los socios que ya son personas físicas como tal? ¿Qué nos puede decir, maestro? Bien, aquí es una pregunta muy interesante y parto de esto. A veces también existe con este miedo de, yo no quiero ser apoderado de la empresa, yo no quiero ser el representante o cómo están mis facultades, ¿no? Creo que es implementar el actuar siempre bien, ¿no? El tener estos mecanismos para poder determinar en esos manuales, justo es determinar hasta dónde están mis facultades, qué nivel de autorización puedo tener como socio o accionista, como representante en toda la cadena que está dentro de la organización. Eso es lo importante para poder detectar en el momento de una desafortunada investigación penal, determinar en dónde estuvo la falla, en dónde estuvo el quebrantamiento, ¿no? Entonces, para poderlo separar, la empresa lo hizo de forma adecuada, la empresa tiene esos mecanismos implementados, entonces el actuar fue de la persona física, que aún conociendo o sabedor de sus facultades, se extralimitó o dejó de hacer algo. No sé si responda a tu pregunta. Sí, claro que sí. Y sobre todo esto me permite conectarla con otra segunda pregunta. Decía usted sobre los medios alternativos de solución de controversias como una forma de prevenir, pues llegar a un juicio oral. Es una forma de terminar anticipadamente, pues un juicio tal vez, ¿no? O más bien prevenir que siga el juicio y que ya podamos tener un acto reparatorio tal vez. En este caso, ¿operaría siempre un medio de alternativo de solución de controversias en todos los delitos que tienen que ver con la empresa o solo en algunos específicos? Dependerá del delito en particular, dependerá del delito, de la magnitud del delito, ¿no? De las cuantías en los casos de fraude o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dependerá siempre del delito. Y aquí permíteme insistir en la importancia de la existencia de un catálogo de delitos en un código penal único, ¿no? No todas las legislaciones lo tienen. Es importante por eso, para que se puedan determinar justo estas sanciones, ¿no? La gravedad del delito. Excelente, maestro. Digo, ya finalmente para terminar, pues otra de las preguntas que tenemos es, ¿quién evalúa que los controles de la empresa sean los adecuados para determinar un excluyente de responsabilidad, por ejemplo? Bueno, son en dos partes. Uh-huh. Vamos a separarlo. Dentro de la empresa, el oficial de cumplimiento es el encargado de determinar en dónde está el riesgo, dónde se está documentando y supervisar que todos esos manuales que existen se están haciendo de forma adecuada. Pero en el Ministerio Público, bueno, perdón, pero dentro ya de una investigación será el Ministerio Público en primera instancia. Si él aún con todos los ofrecimientos que hizo la persona jurídica en su defensa determina que hay una responsabilidad penal y llegamos a una instancia de juicio, ahí será el tribunal, el juez en el tribunal de enjuiciamiento quien determine si esos medios de prueba que se están ofertando son los adecuados o existe o efectivamente no hay una responsabilidad, pero recordemos que es en una etapa de investigación o hasta llegar a juicio, ¿no? ¿Cómo se van a exhibir? Excelente, querida maestra. Pues de verdad, muchas gracias. Sabemos que es una mujer muy ocupada, agradecemos siempre su tiempo para platicar con los jóvenes, los universitarios y sobre todo regalarnos lo más valioso que es el aprendizaje a través de sus conocimientos.
e invitarla a que sea el primero de muchos otros programas. Este espacio es suyo y será siempre un gustazo poderla escuchar con estos temas que son tan trascendentales en materia penal y en materia empresarial. Muchas gracias, querida maestra. Al contrario, les agradezco mucho este foro y un honor haber estado con ustedes y esperemos coincidir nuevamente. Mil gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, y sobre todo también a la maestra Nayeli Flores y a Women in México, que también nos permiten poder contar con la presencia de nuestra querida maestra, pero sobre todo usted que nos ve, por favor suscríbase a este canal, compártalo, que es de gran ayuda y gran utilidad a muchas otras personas, con conocimiento que no se difunde, se pierde, y sobre todo regálenos un like para motivarnos a seguir realizando todos estos proyectos. Muchas gracias y reciban a distancia un fuerte abrazo. Querida maestra Sandra, muchas gracias y hasta la próxima.